Este es nuestro hogar, pero tristemente hemos hecho de él un hogar lleno de sufrimiento, dolor y muerte. Pero este no es el fin. Hay una esperanza para este mundo incierto. La Biblia nos habla de un mundo mejor, un mundo renovado por la palabra de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán, y el mar ya no será más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Por eso tenemos que saber que por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, que alcanza a partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y todo lo oculto y lo escondido lo hace al descubierto, para que así nos postremos delante de Él. Buenas tardes, queridos televidentes, queridos hermanos en Cristo. Les damos un saludo desde aquí de la televisión y les damos gracias porque nos permiten entrar a sus hogares a través de este medio. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a aprender la palabra de Dios y vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Les invito a que inclinemos nuestro rostro. Señor Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, te agradecemos infinitamente porque tu misericordia nos ha alcanzado, porque nos ayudas a comprender las Escrituras a través de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos hables el día de hoy y nos enseñes a pisar tus pisadas, Señor, y a poner por obra tus palabras en nuestra propia vida. Dirígenos en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos. Sabemos, Señor, que somos pecadores y que te necesitamos diariamente para poder hacer el bien, Señor. Bendícenos con tu presencia y con tu Espíritu Santo, que la paz de Cristo pueda entrar en cada hogar y resplandecer la luz de Cristo en sus corazones y podamos, Señor, brillar para ti donde quiera que vayamos. En este momento pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para abrir la Biblia, Señor, y poder oír tu voz a través de ella y poder comprender las enseñanzas de tu palabra. Guíanos y haz de nosotros conforme a tu voluntad. Lo pedimos humildemente por los méritos preciosos y poderosos de nuestro Dios y Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenas tardes. En este día vamos a aprender sobre si la Biblia por sí sola es suficiente regla de fe. Y la pregunta que vamos a hacer el día de hoy, ¿cuál es la base de toda la verdad? Cuando hablo de reglas de fe, me refiero a la base de toda creencia, al fundamento, al sustento de la fe, al cimiento sobre el cual edificamos, porque la fe es la creencia, lo que tú y yo creemos. Es importante saber cuál es el fundamento de la fe, ya que el fundamento será el edificio que edifiquemos sobre él. Hay iglesias que su fuente de autoridad son la Biblia, la tradición y el magistrado. Pero, ¿qué nos dice Dios en su palabra sobre la base de la verdad? En 2 de Tesalonicenses descubriremos qué nos dice Dios. En 2:15, Tesalonicenses 2:15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Es importante que siempre pongamos atención a lo que Dios nos dice en su palabra para poder comprender si realmente la Biblia es la única base de nuestra fe. En 2 Timoteo también veremos que nos dice en Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que nosotros seamos hombres preparados. ¿Preparados para qué? Preparados para el reino de los cielos. Porque Dios va a venir por un pueblo que esté listo, que esté preparado, que esté caminando por los caminos de Dios. Y ese camino solamente lo encontramos en el estudio de las Escrituras. Por eso es importante que nosotros ahorita vamos a estar escudriñando las Escrituras para poder comprender si realmente la Biblia es la única base de nuestra fe.
Aquí Dios dice que la Biblia es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí Dios nos dice que la Biblia es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios aprenda todo lo que es necesario para hacer lo recto delante de Él. Vamos a ver 2 Timoteo 3:15 y seguiremos aprendiendo lo que Dios nos enseña para poder ser comprensibles a las Escrituras. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí nos está diciendo Dios que la importancia para que nuestro crecimiento sea efectivo en las Escrituras, dice que nosotros debemos ser instruidos desde la niñez. O sea, el deber de los padres es instruir a nuestros hijos en el temor a Dios. Y la base que tenemos es la Biblia, para poderles enseñar el camino correcto, para que sean hombres de justicia, hombres rectos delante de Dios, y para que también sean personas que son de beneficio para estas naciones o para el mundo entero. Es importante que dejemos a un lado los preconceptos, las ideas erróneas y poder darle la oportunidad a Dios de enseñarnos a través de su palabra, para que así nuestra fe vaya creciendo en el camino de la verdad y la vida que es solamente en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aquí nos dice que por la fe que es en Cristo Jesús es como nosotros llegamos al conocimiento de la verdad. Primero tenemos que ejercer la fe, pero para ejercer la fe es necesario leer la Biblia, porque dice la palabra que es imposible agradar a Dios si no hay fe. ¿Y cómo va a crecer la fe en nosotros? La única manera de crecer la fe en un ser humano, dice que es escudriñando las Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Es uno de los puntos importantes para poder crecer en la fe, es la salvación en Cristo. Un solo versículo de la Biblia echa por tierra todas las enseñanzas e interpretaciones particulares de un hombre o un grupo de hombres. En el versículo 14 y 15 de 2 Timoteo 3, vamos a ver que dice el apóstol Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nos está recomendando la palabra de Dios, nuevamente, que debemos aprender desde la niñez. ¿Y quiénes son los que nos van a enseñar desde la niñez? Los padres. ¿Y a los padres quién les va a enseñar? El Dios mismo a través de la Biblia. Es como Él nos enseña el camino de la rectitud y la justicia. Por Él podemos hacer cambios en nuestra vida, porque nunca lo vamos a lograr por nosotros mismos, pero es necesario escudriñar las Escrituras y poder entenderlas. Y para poder entender las Escrituras es necesario que oremos, como pedimos hace un rato, la oración para pedir la dirección del Espíritu Santo, para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios y cuál es el camino a seguir, y cuál es el plan de salvación que tiene Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes y para mí misma. En Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Si Timoteo pudo encontrar el camino a la salvación en las Sagradas Escrituras siendo un niño, cualquiera puede conocer y entender las Escrituras. Timoteo era un niño pequeño y él leyó las Escrituras y pudo comprenderlas, pudo entenderlas. ¿Por qué pudo entenderlas? Porque sus padres lo instruyeron, porque sus padres le enseñaron que las Escrituras es la palabra de Dios, que es el instrumento que Dios nos ha dejado
para nuestro crecimiento espiritual y la base donde nuestros pies tienen que estar firmes en las verdades de Dios. Entonces, si Timoteo a su corta edad pudo aprender las Escrituras y las pudo comprender, eso nos indica que nosotros también, siendo humildes y sencillos de corazón, podremos aprender las Escrituras y podremos comprender cuál es el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos ser primeramente sencillos y humildes como un niño y dejarnos instruir por Dios a través de su Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, y así descubriremos cada día que realmente la palabra de Dios, la Biblia, es la base de nuestra fe. ¿Cómo puedo atreverme a decir que la Biblia no se puede entender cuando es una lámpara a nuestros pies que nos ilumina el camino hacia donde vamos? Y ese camino es la salvación, y esa salvación es a través de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. En Salmo 119, 130, nos dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Nos dice que hasta los niños, los simples, pueden entender la Biblia, así como la entendió Timoteo siendo un niño y fue salvo a través de ello. Según Dios, los más sencillos, los más simples pueden entender la palabra de la verdad. Por eso dice: la exposición de tus palabras alumbran y hace entender a los simples. La palabra de Dios nos ayuda a poder alumbrar nuestro entendimiento si es entenebrecido o hay dudas o hay incredulidad. La base de la Biblia es lo que nos va a ayudar a que esa incredulidad y esas tinieblas desvanezcan. Y poco a poco, conforme le demos tiempo a la palabra de Dios, conforme le demos tiempo a las Escrituras y las escudriñemos con humildad, como dice aquí, y con sencillez de corazón, podremos comprender las Escrituras como un niño. Tenemos que ser como niños para poder ser sencillos y humildes y entender las Escrituras por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. A través de su Santo Espíritu es el que nos va a guiar a poder ir comprendiendo el camino de la salvación, el camino de la verdad, y así nadie nos va a poder engañar si nosotros estamos firmes en la verdad. Y esa verdad solamente es la palabra de Dios, como aquí no tenemos. Porque nuestra base tiene que ser la Biblia, la base donde tienen que estar firmes nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros pies. Y también tenemos este libro que es el Espíritu de Profecía. Los dos juntos se dice a la ley y al testimonio. Esto es lo que tenemos que tener para que el entendimiento se nos abra y podamos comprender la voluntad de Dios y el plan de salvación que tiene para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver lo que el Señor Jesucristo nos dice en Juan 17, 17. Al leer las Escrituras, Dios dice que nos va a santificar. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo declaró que la verdad se encuentra en la Biblia. Él nos dio las Sagradas Escrituras para que comprendamos la verdad. Ninguno de nosotros tenemos la verdad. Ninguno de nosotros tenemos por qué dudar de las enseñanzas cristianas, porque tenemos la base de la verdad, la Biblia. La palabra de Dios, tenemos el testimonio de las Sagradas Escrituras. Para esto el Señor lo dejó escrito a través de sus siervos, los santos profetas y los santos apóstoles. Cuando tú estás leyendo un libro y tienes dudas respecto al significado de una palabra, ¿a qué acurrimos? ¿A dónde acurrimos? ¿No vamos al diccionario? ¿No es así? Pues bien, cuando tú tienes dudas respecto a los temas religiosos, ¿a dónde tienes que ir? No es sino a la Santa Biblia, que es la última palabra respecto a la verdad.
Te invito, mi querido hermano, a que no busques la verdad en las creencias de algún cuerpo religioso o en la creencia de algún cuerpo humano o un ser humano, sino que con humildad vayas a las Escrituras, ya sea este grande o pequeño, no en las enseñanzas de los hombres, sino porque el mismo Jesús nos habló acerca de la tradición, de que no debemos seguir las tradiciones de los hombres. Por eso dice que debemos escudriñar las Escrituras para poder evitar seguir las enseñanzas de hombres o comentarios de hombres que no tienen base en las Escrituras. Nos invita a que tengamos cuidado para poder discernir entre lo verdadero y lo falso, y también nos invita a que tengamos cuidado para poder saber cuál es el plan de Dios o cuál es el plan de Satanás. El plan de Dios es la salvación y está a través de las Escrituras. El plan de Satanás es que tú y yo no leamos las Escrituras para que no nos salvemos y para que no las entendamos y para que no comprendamos ese plan maravilloso que Dios tiene para ti y para mí. Dice aquí, Jesús nos habló acerca de la tradición para que no la sigamos, ya que aún en su época había gente que en el lugar de basar su fe en los escritos sagrados, se aferraban a la tradición de los sacerdotes y de esa forma lo rechazaron a él como el verdadero y único Mesías. Si ustedes analizan y se dan cuenta que la humanidad rechaza a Cristo, rechazan la palabra de Dios, y es lo mismo que está pasando en el tiempo de Cristo. Cuando les enseñaban falsas doctrinas, cuando les enseñaban mandamientos de hombres, cuando les enseñaban teorías sin bases, eso provocó que cuando vino Jesús lo rechazaran y no comprendieran que Él era el camino, la verdad y la vida. Ahora también está pasando lo mismo. Nosotros, Señor, debemos aferrarnos a la palabra de Dios para no ser engañados y no tratar a Jesús como lo trataron en ese tiempo las personas que cuando vino Jesús lo rechazaron porque no estaban firmes en la palabra de Dios, porque no se dieron el tiempo para investigar que lo que se les estaba hablando, si era palabra de Dios o era tradiciones de hombres. Entonces nuestro deber es escudriñar las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y porque ellas dan testimonio de mí. Vamos a seguir aprendiendo juntos lo que Dios nos enseña a través de la Biblia para poder saber si realmente la Biblia es la base de nuestra fe y de nuestra confianza. En Mateo 15, Mateo 15, 3 y del 7 al 9, Jesús les respondió: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Eso nos dice de Mateo 7 al 9 de Mateo 15. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Es una reprensión que Dios nos hace, que nosotros no debemos dejarnos guiar por mandamientos de hombres, porque eso nos va a desviar del camino de la salvación. Dice que la tradición son mandamientos de hombres, mientras que lo que Dios dejó escrito en su palabra es palabra de Dios. Y dice que es palabra viva y es eficaz y es más penetrante que toda espada de doble filo, sin alteraciones humanas. Esta es la diferencia entre la tradición y las sagradas escrituras. ¿Crees
¿Crees tú que Dios pudo dejar la verdad eterna dependiendo de la boca del hombre imperfecto y pecador? No. Dios es sabio y no corre ningún riesgo, por lo cual lo dejó escrito. En Juan 17:17, hace un rato lo leímos, dice, lo dejó escrito ¿para qué? Para que nos santifique. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él lo dejó escrito porque ya sabía que iban a venir errores de doctrina, que iban a venir falsos profetas, falsos maestros, y que iban a enseñar doctrinas falsas y iban a engañar a muchos. Por eso Dios lo dejó escrito, para que nosotros estemos atentos a sus palabras a través de la Biblia. Dice, no te debes basar en los dichos, no te debes basar en las tradiciones, pues acabamos de ver que aún los apóstoles erraron a transmitir una falsa tradición. No te bases en las tradiciones ni en las opiniones de los hombres. Investiga por ti mismo con oración en la palabra de Dios. Es importante que nosotros oremos antes de abrir las Santas Escrituras, porque así podemos pedir la dirección del Espíritu Santo y Él nos va a dar el entendimiento, nos va a dar la comprensión a las Escrituras. Él nos va a hacer ver realmente cuál es el camino a seguir durante el trayecto de nuestra vida en esta tierra, para que no suframos, para que no erremos y para que nadie nos engañe. Jesús nos dice en Isaías 8:20, vamos a ver qué nos dice Jesús en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Por qué no les ha amanecido? Simplemente porque han hecho la palabra de Dios a un lado. A la ley, como dijimos hace un momento, a la ley y al testimonio. Juntos son la base de la palabra de Dios, son las columnas de la verdad. Entonces Dios nos invita que nos basemos a la ley y al testimonio, que escudriñemos, que investiguemos, que no nos dejemos llevar por falsas doctrinas, falsas teorías, sino que digamos, ¿realmente lo que estoy oyendo, realmente lo que estoy escuchando es real, es verdadero? ¿Cómo puedes descubrir si esto es verdadero, si es real, si es falso, o simplemente es una teoría ridícula? Es solamente que tú humildemente te postres de rodillas, ores y le clames a Dios, te humilles delante de Él, le pidas la dirección de su Santo Espíritu y le busques de corazón diciéndole, Señor, yo no entiendo las Escrituras, yo no sé qué significa esto. Explícamelo, enséñame, ayúdame a poder comprender si la Biblia es la base de mi fe. ¿Qué es lo que tú me quieres decir a mí? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Ayúdame, porque por mí mismo yo no puedo comprender. Necesito de tu dirección, necesito de tu Santo Espíritu para poder ser enseñada por ti. Esa es la forma en que debemos pedirle a Dios humildemente, así como un niño. Buscar a su padre para que le enseñe el camino por el cual debe andar. Y él, con los brazos extendidos, está esperando que tú quieras ser enseñado por él. Y la única forma de poder ser enseñado por él es a través de las Escrituras, es a través de la palabra de Dios, porque esa es la voz de Dios. La voz de Dios no la vas a escuchar audiblemente y te va a decir esto y esto, esto y aquello. La palabra de Dios es la voz de Dios. Es como nosotros escuchamos a Dios a través de la Biblia. ¿Y cómo nosotros podemos escuchar? ¿Cómo Él nos puede escuchar a nosotros? A través de la oración. Cuando vamos humildemente al trono de la gracia, delante de Él, pidiendo su dirección para poder comprender las Escrituras. ¿Tú crees que Dios no va a escuchar esa oración?
Dice que todo lo que pidiéramos en su nombre creyendo lo vamos a recibir y sobre todo si le pedimos conforme a su voluntad. ¿Tú crees que no es voluntad de Dios que tú aprendas el camino de la justicia, de la rectitud y la santidad? Él te va a contestar y te va a dar sabiduría a través de su Espíritu Santo para que podamos comprender las Escrituras, para que podamos comprender cuál es el plan de salvación que Dios tiene para ti, para mí y para el resto de la humanidad. Sigamos aprendiendo si la Biblia es nuestra base, la base suficiente para nuestra fe. Dice, nuestro Señor Jesucristo enseñó que las Escrituras dan testimonio de Él. Eso lo vemos en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En las Escrituras encontramos el camino a la vida eterna. El apóstol Pedro nos habla de lo seguro que es la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver en 2 de Pedro, del capítulo 1, del versículo 19 hasta el 21. Vamos a ver qué Dios nos dice en la Biblia. A través de Él escucharemos su voz. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí nos está confirmando que tenemos también la palabra de Dios profética más segura. Entonces tienes que comprender que la Biblia es segura y que tus pies tienen que estar bien firmes en la plataforma de la verdad. Y esa verdad solo la vamos a encontrar en las Escrituras. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18, continuaremos aprendiendo lo que Dios quiere enseñarnos, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. En Gálatas 1, del 6 al 7, dice así, Gálatas 1, del 6 al 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto nos lo dice en Gálatas 1, del 6 al 7. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo dice, aunque venga un ángel del cielo, si nos quiere enseñar un evangelio diferente al que está escrito en las Escrituras, debe ser condenado. Pues seguramente no proviene de Dios. ¿Te das cuenta cuán importante es que el Señor nos haya dejado el evangelio por escrito? Pues ya en el tiempo de los apóstoles había algunos que pervirtiendo el evangelio y engañando a algunos, por lo cual Pablo se impresionaba por lo que ocurría en Gálatas. Entonces él nos está amonestando y nos está enseñando que nosotros, conociendo la verdad tal y como está en la Biblia,
Cuando venga otra persona a tratarnos de hablar de otro evangelio, de otra doctrina, podemos darnos cuenta que esa persona está errada. Y dice la Biblia fuerte, sea anatema. Aún dice que si viniera un ángel del cielo a darnos otro evangelio del cual no está escrito en la Biblia, ya es condenado. Pero le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de haber dejado las Escrituras, que las dejó palpables, escritas, para que nadie nos pueda engañar. Solamente tú vas a ser engañado si tú no le das tiempo al escudriñamiento de las Escrituras. Si no te tomas tiempo para aprender de Dios, si no te tomas tiempo para conocer cuál es el plan de salvación que Dios tiene para ti, si no nos tomamos el tiempo para leer la Biblia, para poder escudriñarlas, para poder entenderlas, te aseguro, mi hermano y mi querido televidente, que nos estás viendo por este medio televisivo, que seremos engañados fácilmente. Tú te darás cuenta de todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Sabemos que lo que está pasando alrededor de nuestro es por la falta de la sabiduría, del escudriñamiento de las Escrituras. Tú podrías detectar el engaño que hay detrás de todo lo que está sucediendo si tan solo te tomas el tiempo para escudriñar las Escrituras, si te das el tiempo de conocer a Cristo a través de ellas, entonces podrás tú decir verdaderamente, comprendo cada pasaje de la Biblia, comprendo cuál es el plan de salvación, comprendo que Dios me ama y comprendo cuál es la voluntad de Dios. Por eso constantemente Pablo amonestaba a los Gálatas para que no fueran engañados y que por ellos mismos escudriñaran las Escrituras e investigaran por sí mismos para no ser engañados. Y es lo mismo que les invitamos a todos ustedes: escudriñen las Escrituras, léanlas, pidan la dirección del Espíritu Santo para que sus pies estén firmes en la verdad y nada ni nadie los remueva de esa verdad. Porque Dios nos dice y nos amonestó que vendrán falsos cristos, falsos maestros, y engañarán a muchos. Y aún dice, si es posible, a los elegidos. Y todo lo que está pasando, hay mucha incertidumbre, si es verdad, si es engaño o qué está sucediendo. Las Escrituras son las que nos dan el entendimiento y nos alumbran en medio de la oscuridad y resplandece la luz de Cristo en nuestros corazones. Entonces entenderemos todos los acontecimientos que están pasando alrededor nuestro. Sigamos escudriñando las Escrituras para ver si la Biblia es nuestra única plataforma de la verdad. Porque aquí en 2 Corintios 11, del 2 al 4, le dice Pablo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentar como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engaña a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? Nos hace la pregunta. 2 Corintios 11, 2, 4 es lo que acabamos de leer. ¿En qué grupo nos encontramos del que habla el apóstol Pablo? Cada uno nos debemos de examinar en qué grupo nos encontramos, a los cuales si viniere a enseñarles una doctrina distinta, la aceptan sin verificar, sin investigar, y si está de acuerdo con la Biblia. ¿Seremos de aquellos que no investigaremos, que no verificaremos si está de acuerdo con la Biblia lo que nos están diciendo? Aquí nos dice en 2 Corintios 11, del 13 al 15, 2 Corintios 11, del 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño. Si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Te das cuenta ahora por qué el apóstol Pedro dijo que la Biblia es más segura que aún ver o oír un ángel o una voz del cielo? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la verdad? Y de esa forma evitar ser engañados. Para esto, Dios permitió que los apóstoles dejaran registradas por escrito las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Lo dejaron por escrito para que no hubiese duda alguna al respecto. Por eso podemos confiar en lo que está escrito, por ser palabra inspirada por Dios. Por eso podemos confiar, hermanos. Porque si tú escudriñas, si tú comparas, si tú investigas, entonces tú mismo te vas a dar cuenta que esta es palabra de Dios inspirada por Él mismo. Fue escrita precisamente para evitar que en nuestros tiempos fuéramos engañados por doctrinas equivocadas, espurias, pues la doctrina verdadera, la doctrina pura, sin agregados, ni quitas, ni que le pongan, se encuentra registrada pura y exclusivamente en las Santas Escrituras, y en ningún otro lado de allí, que podemos comprobar mediante las Escrituras. Ellas son las que nos van a enseñar el camino a seguir para no ser engañados. Si las enseñanzas que nos presentan son verdaderas o falsas, la misma Escritura nos lo va a hacer saber si somos humildes y sencillos de corazón, si realmente queremos ser enseñados por Dios, si realmente queremos aprender de Él. Él nos va a enseñar a través de la Biblia, pero tenemos que ser como Timoteo, sencillos como niños, para poder aprender las enseñanzas de la palabra de Dios. Aquí en 1 de Juan 4:1, vean cómo Dios nos habla con amor, con cuánta ternura nos habla. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En 2 de Pedro 2, del 1 al 3, aquí nos dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es terrible, pero es así. ¿No? ¿Es así nomás? Debemos probarlos, ponerlos a prueba si son de Dios o no, mediante la Biblia. No ser engañados por medio de esas personas. Debemos probar a esas personas. Si ellos hablan con un escrito está, o simplemente están hablando palabras de hombres. En 2 de Pedro 2, del 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Dios tiene un castigo para esas personas que nos desvían del camino de la verdad, para esas personas inicuas que se enriquecen en la fe de aquel humilde y sencillo de corazón que busca la verdad sinceramente. Pero Dios dice que Él no se tarda en darle su pago, porque a pesar de que se vea por largo tiempo la condenación,
no se tarda y su perdición no se duerme. Muchos falsos maestros enseñarán herejías destructoras y muchos los seguirán. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estos hipócritas iban a hacer de la religión un negocio fingido y llevar a los hombres por el camino verdadero. A los hombres por el camino verdadero al engaño, y engañarán a muchos. Entonces él dice que tengamos cuidado con este tipo de personas que por avaricia nos llevarán por un camino equivocado y nos desviarán del camino verdadero. Dice en Judas del 3 al 8, veamos Judas del 3 al 8. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión salvación, me ha sido necesario escribiros los exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra. Todo esto lo vemos en Judas del 3 hasta el 8. Y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. ¿Qué debemos de hacer? Dios es claro en su palabra. Dice que busquemos hacer la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Y nos vuelve a decir que en Juan 17:17, dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso Él nos insta que debemos acudir a buscarlo en oración para que su palabra nos santifique, como en Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Por eso, hermanos queridos, les queremos invitar a que con humildad busquemos las enseñanzas de las Escrituras. Si tú no puedes comprenderlas, llama aquí al canal o busca una persona que tú sabes que es cristiano, que sabe las Escrituras. Pídeles que te ayuden, que te enseñen. Pídeles que te ayuden a comprender las Escrituras para que así tú no seas engañado. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, en los cuales Dios nos está amonestando, que debemos escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esa vida eterna es Jesucristo. Nos amonesta a que conozcamos a Cristo, el único camino a la salvación. Por favor, hermano, para que no seas engañado, haz todo lo posible, pon de tu parte, para que con humildad acudas a Dios, le pidas la dirección de su santo y bendito Espíritu, para que te muestre cuál es el camino a seguir. Ahorita en este mundo hay muchos caminos.
Hay muchas doctrinas equivocadas, erróneas, y te confunden. Y tú te preguntas, entonces, ¿a quién le puedo creer? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Cómo puedo detectar quién me está diciendo la verdad? Por eso Pablo motivaba a los Gálatas a que escudriñaran las Escrituras para no ser engañados. Y aquí nosotros también te motivamos. Que te dejes instruir por el poder de la palabra y el poder de tu espíritu, del Espíritu Santo de Dios. Que nos dejemos guiar por Él para que aprendamos a leer las Escrituras, a saber manejarlas, a saber comprenderlas, a saber cómo instruirnos y cómo podemos instruir a nuestros hijos en el camino de la salvación, en el camino de la verdad. Tu deber como padre, como familia, es investigar por sí mismo las Escrituras. Si tú no me crees a mí, si no te crees a alguien que te trata de instruir o te trata de guiar por el camino, por ti mismo hazlo. Abre las Escrituras. Si en tu casa tienes una Biblia, si la tienes arrumbada en una parte de tu casa, ve y búscala. Y empieza a aprender cuál es la voluntad de Dios, cuál es el camino a seguir y cuál es la enseñanza que Dios quiere darte a través de ellas. Ahorita hay mucho peligro alrededor nuestro, hay mucho engaño, hay mucha falsedad y hay mucha mentira. Por eso Dios dejó su palabra escrita para que nadie te engañara. Por eso te invitamos, queridos hermanos en Cristo, de otras denominaciones, queridos hermanos en la fe, queridos televidentes, no se dejen engañar. Busquen a Dios con todo su corazón, abran su corazón, díganle a Jesús, entra en mi corazón, enséñame tu voluntad, enséñame el camino, porque Él lo que quiere es llevarlos consigo al reino de los cielos. Él no quiere que tú te pierdas, Él quiere que procedas y tengas arrepentimiento. Que Dios te bendiga. Pon en práctica las palabras que estás aprendiendo. Deja que Dios te enseñe. Deja que el Santo Espíritu de Dios te guíe. Pero sé como un niño. Sé humilde, sé sencillo. Abre la puerta de tu corazón. Dios nos dice en su palabra, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenarás conmigo y él cenará contigo. ¿Y qué forma vamos a cenar con él? A través de la Biblia. Dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la invitación que Dios te está haciendo hoy en día, para que tú puedas experimentar, tener un encuentro con Cristo, para que puedas conocer al Dios verdadero, que creó los cielos y la tierra, que creó el universo, y que te está esperando con los brazos abiertos. Él no te condena porque tú no sabes. Él no te señala. Él te manda todos los medios para que tú aprendas de la salvación, para que tú aprendas el camino verdadero que es en Cristo Jesús. Por eso, deja a un lado todo lo que te impide poder dejarte instruir por Dios. Deja a un lado toda crítica, todo resentimiento, si tú tienes algún resentimiento contra Dios o contra alguien que te impide que tú quieras escudriñar las Escrituras o que ya no quieras saber nada de la Biblia porque viste un mal testimonio de nosotros los cristianos, o porque estás tan confundido de tantas falsas doctrinas, tantas falsas enseñanzas, o por aquellos que se enriquecieron por la fe, por tu humildad, que buscabas a Dios de corazón, pero llegaron lobos rapaces y te engañaron y solo te sacaron el dinero y te dijeron falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y dejaste de creer por esas personas. Dale una oportunidad a Dios.
de que te dejes instruir por Él y tu vida va a cambiar. Tus pensamientos van a ser diferentes. La luz de Cristo va a empezar a resplandecer en tu corazón. Y entonces verdaderamente conocerás a ese Dios que tiene tanto amor por ti, que tiene tanto amor por mí, que tiene tanto amor por toda la humanidad. Él se entristece en su corazón por todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro, que por causa de esos falsos maestros, falsas doctrinas, esos mentirosos, la verdad de Dios ha sido ensuciada, ha sido arrancada del corazón del ser humano. Pero este día es el día de la salvación. Es el día de tu oportunidad de tener un verdadero encuentro con Dios. ¿Dejarás pasar esa oportunidad? No la dejes pasar. Aprende de la palabra de Dios si es la única que te va a poder ayudar a crecer la fe en ti. Porque Él mismo nos dice que el ser humano solamente va a poder aumentar su fe y su fe va a crecer en los caminos de Dios, escudriñando las Escrituras, porque dan testimonio de Él. No te dejes engañar y que el día de hoy sea un día diferente para ti. Que hoy sea el inicio de tener un encuentro con Dios, el inicio de la salvación que Dios tiene ya preparada para ti. Ve como un niño, corre a sus brazos y pídele que te ayude. No pierdas esta oportunidad. Vamos a orar para que Dios te ayude a llegar a poder comprender las Escrituras. Te invitamos que bajes tu rostro para poder orar y pedir a nuestro Dios que tenga misericordia de ti, para que te ayude a comprender las Escrituras y no seas engañado por nadie. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo, creador de la tierra, creador del universo, el dador de la vida. Te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestros pecados porque hemos pecado contra ti, porque nos hemos rebelado contra ti, porque hemos hecho lo malo delante de tus ojos, porque hemos negado tu nombre, Señor, con nuestras actitudes, nuestra frialdad, Señor, nuestros rencores, nuestros odios, por causa del engaño. Perdónanos, Señor, porque por ignorancia lo hemos hecho. Te suplicamos, por favor, que nos enseñes el camino de la salvación, que nos ayudes a poder comprender las Escrituras, que nos ayudes a poder discernir entre lo verdadero y lo falso para no ser engañados. Te suplico, Señor, por cada oyente sincero que en este momento está viendo a través de este medio televisivo las enseñanzas de tu palabra, que humildemente se postren de rodillas en el lugar que se encuentren y clamen a ti, te pidan de todo corazón, Señor, enséñanos el plan de salvación, enséñanos a entender las Escrituras para no ser engañados. Cúbrenos con el manto de tu justicia, renueva nuestras mentes, a resplandecer el rostro de Cristo en nosotros y trae paz en nuestros corazones, y que tu nombre el día de hoy sea glorificado en cada hogar, en cada corazón que haya escuchado estas palabras, vivas y eficaces y más penetrantes que toda espada de doble filo, que alcanzan a partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque todo lo oculto y lo escondido, Señor, tú lo vas a hacer ver, para que así nos postremos delante de ti, que tú eres Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Que tu nombre sea exaltado, bendito seas por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que así sea. Dios les bendiga a todos ustedes y puedan entender las Escrituras de hoy en adelante. Bendiciones.
Porque el Espíritu de Dios es el único que puede convencernos de justicia, de juicio y de pecado, y lleva nuestras oraciones al trono de la gracia, donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros, para ayudarnos a llegar a nuestro nuevo hogar. Aquí vemos que dice Dios que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas y debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso podemos ir al trono de la gracia, porque tenemos quien intercede por nosotros, el único que puede llevarnos al cielo. Ese cielo donde Él fue a preparar. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Así que esta es la esperanza que tenemos, porque ya no habrá dolor, ni muerte, ni sufrimiento, porque Él sacará todas las lágrimas y estaremos con Él por toda la eternidad. Esa es la esperanza que nos da a través de la Biblia. Por eso es importante que tenemos que escudriñarlas para poder comprender sus enseñanzas y saber que hay un mundo mejor más allá del sol.